Quedamos en el tema 6. Que es potabilización. Este es el programa. Bueno, acá vamos a ver algunos procesos de potabilización y las principales propiedades que tenemos que cambiar en el agua a partir del proceso de potabilización, el uso de coagulantes, floculantes cuando son necesarios, los procesos de decantación, filtros, desinfección, y bueno, algunos otros tratamientos como ablandamiento, desmineralización, algunos tratamientos especiales como es el caso de eliminación de flúor, arsénico, desalinización en general. Y bueno, como tema que digamos resume todo este capítulo, o este tema 6, tienen ustedes el archivo que yo ya descargué de una planta de potabilización de Paranacito, donde tienen ustedes la descripción y bueno, incluso el problema que tenemos en el tema hoy tiene que ver con revisar esa planta. Bien. En el aula virtual ustedes tienen hoy hay dos carpetas, una carpeta con los archivos principales y otra carpeta con anexos. Como siempre, la carpeta con archivos principales es la de lectura mínima, como para poder responder las preguntas de cuestionario del tema 6. O sea que serían, digamos, los archivos principales, ¿no? Y después en la carpeta de anexos tienen muchos archivos, hoy descargué, que en realidad tienen que ver con todos procesos que pueden estar involucrados en potabilización, que son anexos, y son accesorios, y son para que ustedes los tengan, si los quieren leer ahora, los leen ahora, y si no, cuando lo necesiten. También cargué, bueno, por supuesto está el foro de consultas y comentarios, y también hay le puse al final un archivo con un enlace de una planta de potabilización, es un video de una planta de potabilización de México, de la ciudad de Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez. Eso es en el estado de Chiapas. Y digamos, eso es nada más que informativo, es como para que ustedes vean un proceso de potabilización completo. Nosotros en la materia, en la cátedra, en otros años hemos hecho alguna visita a la planta de potabilización de Patagonia, pero bueno, ya los últimos años no lo hemos hecho esa visita. Así que bueno, ahí tienen un archivo como para ver cuál es el funcionamiento. Y también hay alguna otra planta, hay otro video que ustedes pueden encontrar en YouTube, que es el de aquí en Argentina, de la planta de AISA, o plantas de AISA, porque son 3 en Buenos Aires, que potabilizan agua del Río de la Plata para la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, son similares y son informativos. Como siempre, la clase, la clase dura 40 minutos, este primer enlace se corta y yo vuelvo a dar ingreso 18:50 para dar la segunda parte de la clase de hoy. Así que bien, ahí vamos. El archivo principal es este que tiene que es el resumen de potabilización.
tiene algunos detalles en particular respecto a aguas subterráneas y aguas superficiales, qué tratamientos principalmente tienen cada uno de estos orígenes. El tratamiento de aguas superficiales es un poco más complejo que el tratamiento de aguas subterráneas, salvo que el agua subterránea tenga algún contaminante particular, que puede ser arsénico, flúor o alguna otra cosa, ¿no? Algún otro elemento traza que pueda ser complicado, pero si no, en general las aguas subterráneas tienen procesos de tratamiento más sencillos que las aguas superficiales. Sí, tal vez simplemente con un filtrado, la desinfección y listo. No hay mucho más. Salvo que, como dije, puede tener arsénico, flúor o alguna otra cosa. Estoy hablando de arsénico y flúor porque en nuestra región esto es común. Y bueno, las aguas superficiales tienen procesos más complejos de tratamiento. Hay también en el archivo, algunos tratamientos especiales para olores, algas, colores, etcétera. Alguna mención a intercambio iónico para eliminar, por ejemplo, dureza, si tuviéramos dureza en algún agua, sobre todo en aguas subterráneas, ¿no? Yo avanzo y espero preguntas, si no, digamos, si tienen que preguntarme algo de lo que va pasando, que no entienden o que quieran ampliar, me dicen. En el proceso de tratamiento, digamos, de potabilización en aguas superficiales, arranca normalmente con un pretratamiento, o sea, eliminación de partículas gruesas, pensando por ejemplo, en un río que pueda traer materia en suspensión gruesa. Después, desarenadores, o sea, eliminación de partículas que pueden sedimentar rápidamente, caso de desarenadores, partículas discretas. Y finalmente, digamos, en la separación de sólidos, la separación de sólidos en suspensión, que en el caso de aguas superficiales generalmente hay sólidos en suspensión. Entonces, esto es desarenador. Una observación importante a tener en cuenta es que siempre estos equipos van duplicados. En general, todos los equipos que tienen, digamos, con los cuales se desarrolla un proceso de potabilización o de tratamiento en general, deben ir duplicados porque si tenemos que hacer mantenimiento, tenemos que tener posibilidades de tener un equipo de reserva. Entonces, desarenadores duplicados, sedimentadores duplicados, filtros duplicados, etcétera, etcétera. Bombas duplicadas. Hay algunas fotos. Después tienen lo que serían las zonas del desarenador, lo de sedimentación de partículas discretas, que ya lo vimos con anterioridad, la ley de Stock, cómo se calcula la velocidad de sedimentación, que nos da directamente la carga superficial. Carga superficial y velocidad de sedimentación es lo mismo para partículas discretas, o sea, carga superficial es una velocidad, es una velocidad real para partículas discretas, una velocidad ficticia para partículas coloidales. Pero el término, digamos, de carga superficial se utiliza comúnmente para el cálculo de sedimentadores. ¿Sí?
Bueno, ahí hay algunas consideraciones de diseño, de desarenadores. Esto tienen también en los apuntes, está ampliado. Criterios de diseño, la cuestión de coagulación, floculación como etapas previas a la sedimentación. También está puesto aquí lo de los hidróxidos, porque podemos tener algún contenido de elementos traza, metales pesados, y para tenerla, esto ya lo vimos también en alguna presentación anterior, en tema 5, donde indicaba que para tener la menor concentración posible de una sal que tiene un metal que puede ser tóxico, caso del cobre, plata, debemos trabajar en un pH que nos da la mínima concentración de ese elemento como soluble, ¿no? Entonces, por eso cuando se realiza la precipitación de algún tipo de hidróxidos, depende de lo que uno quiera separar, tiene que ajustar el pH de forma tal de tener los valores mínimos de ese elemento. Si es que tiene elementos metálicos, metales traza, ¿no? Bien, después está la sedimentación, con algún detalle más. Algunos comentarios respecto a cómo se calcula, en el caso de un desarenador, uno puede calcular la velocidad de sedimentación y la carga superficial con la ley de Stokes, ¿sí? Tomando un tamaño de partícula de arena promedio, y con eso puede calcular el desarenador, el área superficial. Y en el caso de partículas coloidales, el término de carga superficial que se utiliza para el diseño no se puede calcular matemáticamente y hay que hacerlo, digamos, hay dos alternativas. O uno usa valores de la bibliografía, de carga superficial, que hay datos, tablas, que después, digamos, en los apuntes les menciono algunas referencias. Esa es una alternativa. O uno toma un valor de la bibliografía de la carga superficial y a partir de ahí, con el caudal que tiene que procesar, saca el área superficial del sedimentador, o hace un ensayo en laboratorio, se llama ensayo de jarras, o jar test en inglés, con lo cual determina cuál es esa velocidad de sedimentación para el agua que tiene sólidos en suspensión. Normalmente eso lo vieron, si es que vieron, un video que les puse en el tema anterior, donde está el ensayo de jarras, como para que vieran cómo se efectuaba. Bueno, hay sedimentadores rectangulares, una vista en planta, o sea, esto que está acá sería el área superficial, ¿sí? Es ese valor que sale con la carga superficial, ¿sí? Supongamos que tenga que diseñar un sedimentador para partículas en suspensión de tipo coloidal, y entonces sedimentador de un proceso de potabilización, tomo un dato de la bibliografía que me dice que yo puedo, en la carga superficial son tantos metros cúbicos por metro cuadrado por día. Con el caudal que tengo, digamos, la definición esa de carga superficial, en realidad es el caudal que tengo dividido el área superficial. El área superficial es este. Como el caudal lo tengo, con el valor de carga superficial, yo puedo definir cuál es el área. Y después, respecto al diseño completo del sistema, porque hasta ahora si tengo eso es solamente el área, tengo que definir cuál es el volumen. Y el volumen lo defino en función de, bueno, qué profundidad va a tener. Pero bueno, esa profundidad del sedimentador en realidad tiene que ver con el volumen y tiene que ver con el otro parámetro, que es
digamos, importante en el diseño, que es el tiempo de retención. Tiempo de retención hidráulico. Y ese tiempo de retención, en realidad, para sedimentadores de partículas colectables, en general, debe ser del orden de valor de 2 horas, como una indicación promedio, ¿no? Recomendación de diseño. Ahora bien, eso en el caso de plantas de potabilización, digamos, ese tiempo de retención tiene algunas limitaciones, que las vamos a ver cuando veamos tratamiento de efluentes cloacales, que es que yo no puedo tener un tiempo de retención en un sistema, por ejemplo, que tiene una carga orgánica alta, lo vamos a ver específicamente en los temas de tratamiento de cloacales, pero ese efluente cloacal tiene carga orgánica, tiene microorganismos y esos consumen oxígeno. Y entonces hay una limitación del tiempo de retención hidráulico en sedimentadores, en tratamiento de cloacales, que yo no puedo darle un tiempo de retención indefinido, y en general no debe ser más de 2 horas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se agota el oxígeno que tiene disuelto el agua, el efluente en ese sedimentador, y pueden empezar a haber procesos de tipo anaeróbico. Entonces empieza a haber generación de olores, etcétera, etcétera. Esa es la limitación. En el caso de potabilización, esto está expuesto más adelante. En el caso de potabilización, aquí está indicado, ¿no? En el caso de potabilización, yo podría tener tiempos de retención hidráulicos mayores que 2 horas, porque ahí no hay, primero, no hay una carga orgánica importante, como en el caso de los efluentes cloacales, y tampoco hay una cantidad de microorganismos, si bien puede haber algunas bacterias, puede haber, digamos, siempre hay, esto está instalado en ambiente, por lo tanto puede haber, digamos, estiércol de aves que puedan contaminar, pero la concentración es muy baja, por lo tanto no hay un consumo de oxígeno importante, o sea, no hay procesos de digestión aeróbica ahí, o son mínimos, y entonces uno puede tener un tiempo de retención más de 2 horas. No hay problemas con generación de olores. Luego puede tener 3 horas, 4 horas, y eso ya, esa, digamos, definición de ese tiempo de retención y de la profundidad, en realidad la profundidad del sedimentador, pasa por una cuestión económica. De decidir cuál es el mejor, el tamaño, digamos, el óptimo económico del equipo. En la medida que yo haga el equipo con mayor tiempo de retención, creo que también hay alguna pantalla más adelante, no me acuerdo si está acá, cuanto más tiempo de retención habrá mayor separación de sólidos, y entonces es más eficiente el proceso, pero bueno, eso me penaliza el costo. Bueno, ahí hay algunas detalles más, entonces, de altura, o sea, de profundidades, de valores indicativos de carga superficial, del parámetro de salida, que es la carga hidráulica sobre el vertedero. El vertedero es la salida del sedimentador. Acá está dibujado uno rectangular, pero digamos, la salida está en la zona opuesta a la entrada, obviamente, porque en realidad el sedimentador lo que tiene que hacer es que todas las partículas que ingresan caigan dentro del sedimentador. Por eso tiene que ser la dimensión, por eso en general no hay sedimentadores cuadrados, digamos, con una vista en planta cuadrada. Hay algunos casos, pero en general no. O son rectangulares o son circulares. Y una recomendación, digamos, una consecuencia es que los rectangulares, en teoría, tienen mayor eficiencia porque tienen un mayor recorrido de las partículas en un tramo, digamos, recto, de forma tal de que las partículas tienen mayores posibilidades de quedar dentro del sedimentador, caer al fondo e ir
digamos, por el fondo hacia la tolva de salida. La tolva de salida siempre está en la entrada del sedimentador, esta es la entrada. ¿Por qué? Porque si la tolva estuviera en la salida, y la salida puede ser, en algún momento tenemos algún pulso de caudal, puede haber turbulencia y puede haber resuspensión de sólidos y salida de los sólidos de vuelta. Por eso los sólidos se acumulan en el ingreso. Por eso la pendiente es hacia atrás del sedimentador. Bueno, ahí hay sistemas de barrido de los lodos de fondo, esos son circulares. En general los sedimentadores circulares tienen un ingreso en la zona central y la salida en el perímetro. O sea que digamos, la trayectoria sería en el radio del sedimentador. ¿Hay alguna foto? Este puente que está aquí es el que va girando y que va barriendo. Si el puente es solidario en el tope, en el sobrenadante, para barrer lo que pueda flotar, puede haber partículas que floten y también se barren, y en el fondo se van barriendo los lodos hacia la tolva central. Y esto es la zona de salida. Esto sería el rebosadero o el rebalse. Ahí está lo que mencionaba de ventajas y desventajas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, por ahora no, gracias. Por ahora nada, Horacio. Bien. Como complemento digamos, de lo que es sedimentación, si en general estamos hablando de aguas de origen superficial. Un agua de origen subterráneo en general no tiene procesos ni de coagulación ni floculación, salvo que tenga, por ejemplo, arsénico, y entonces uno pueda tener un tratamiento con coagulación, floculación y sedimentación para separar arsénico. Pero digamos, si el agua es un agua, digamos, con poco contenido de contaminantes, entonces, pues lo que dije, nada, el agua subterránea tiene muy poco tratamiento. Estamos hablando, en este caso, siempre de aguas superficiales que sí tienen material en suspensión, y entonces la etapa que sigue, a lo que sería el proceso de sedimentación, es el de filtración. En realidad, acá tienen filtración lenta y filtración rápida. En realidad, cuando uno aplica filtración lenta, los filtros lentos realizan todo el proceso que incluye la coagulación, floculación y la separación de sólidos en la parte superior del filtro lento. Es decir, es un filtro mucho más eficiente desde el punto de vista, no porque realice varias operaciones a la vez, operación y proceso, sino porque el grado de filtración que tiene un filtro lento es muy bueno, porque tiene una capa superficial de tipo orgánico, que hace que, digamos, uno obtenga, digamos, una buena sedimentación, una gran cantidad de procesos, un tratamiento, incluso un tratamiento biológico, ¿no? De oxidación de materia orgánica, etc. La dificultad es que ese tipo de filtro lento se usa tiene baja capacidad. O sea, digamos, esto se usa en poblaciones pequeñas, o para cantidad de agua a potabilizar volúmenes no excesivos. Bien. Los filtros son esos, digamos, el filtro es un filtro de donde el agua que tiene sólidos en suspensión fluye verticalmente. En general puede haber algunos que, digamos, verticalmente desde la superficie hacia el fondo, ¿no?
Y esta parte superior es la que tiene una gran actividad química, biológica. Ahora más adelante están indicados los procesos, y después tiene un manto de arena de filtración de sólidos. Hay algunos detalles de los filtros lentos, cargas hidráulicas, profundidades. La teoría, ahí están todos los procesos que se desarrollan en el filtro lento: tamizado, sedimentación, absorción, oxidación, acción bacteriana. Fíjense todo esto que sucede, ¿no? Esto no, digamos, salvo la parte de tamizado, que es la que sucede en el manto filtrante que está en la parte inferior, el resto ocurre en la zona superior, ¿sí? En la zona de sobrenadante. El tiempo de retención es bastante alto, ven ahí 4 a 12 horas. Bueno, y ahí tienen detalles de cómo funciona. La capa superior es una capa biológica. Y el otro tipo de filtros son los filtros rápidos. Digamos, la diferencia entre filtro lento y filtro rápido es la velocidad de filtración. Y en el caso de filtros rápidos, no tiene un sobrenadante con un manto con toda esa actividad. El filtro rápido es simplemente en realidad es simplemente un filtro de acción mecánica, que puede estar complementado con, por ejemplo, si el manto filtrante tiene carbón activado, es una mezcla de carbón y arena, nos puede, digamos, puede retener algún tipo de componente, como creo que ya les mencioné, que puede haber algún contaminante orgánico o algo residual que pueda ser absorbido por el carbón. Las velocidades de filtración o cargas hidráulicas, el parámetro de diseño de un filtro, después lo vamos a ver en el problema, es carga hidráulica. Fíjense, digamos, me interesa que ustedes vayan registrando esto que mencioné en sedimentadores: parámetro de diseño, carga superficial. O sea, tiene que ver con el volumen, tiene que ver con el área superficial. Parámetro de diseño del filtro, de nuevo es lo mismo. Es otro proceso, ¿no? Es un filtro, pero el parámetro de diseño es el de carga hidráulica, y entonces eso es el caudal, digamos, por el área superficial del filtro. Bueno, y ahí tienen tanto los filtros lentos como los filtros rápidos se regeneran. Es decir, en algún momento en el caso del filtro lento, la velocidad de filtración baja tanto porque, bueno, esto se colmata de sólidos, y el banco de arena o el manto de arena también se empieza a tapar, y entonces empiezan a subir el nivel para que pueda pasar el fluido, a subir el nivel de líquido, y en ese momento hay que limpiar. En el caso de los filtros rápidos también, digamos, es algo similar, y la diferencia es que los filtros rápidos tienen procesos de limpieza con más frecuencia que los filtros lentos. ¿Por qué? Porque por esa capacidad que mencionaba, de los filtros lentos, que en realidad son lentos, dan muy buena calidad de agua, pero, digamos, como dije, para bajas capacidades de tratamiento. En cambio, los filtros rápidos tienen mayor velocidad de filtración, por lo tanto mayor capacidad de filtrado, y por lo tanto prácticamente todo el manto de filtrante se va reteniendo sólidos, y entonces requieren procesos de regeneración, de lavado, contralavado. El contralavado se llama contralavado porque el flujo
con el que se hace el lavado es contrario, contracorriente, al flujo normal, ¿no? Si el flujo normal es hacia abajo, digamos, el agua va filtrando y va saliendo por el fondo, el agua, digamos, lavada, el agua filtrada. En el caso del contralavado, los filtros se les inyecta en algunos casos solo agua y en otros casos aire y agua. Aire para remover y el agua para enjuagar. Y bueno, como dije, el proceso es en contracorriente y el sobrenadante con toda la suciedad sale por arriba. Bueno, un dato más, 0 filtros. Esas son fotos de los filtros de la planta Patagonia. Y después tienen algunos datos de otros tratamientos, en caso de eliminación de flúor. Esto es del manual de NOSA, que lo tienen también dentro de los archivos principales, distintos tratamientos de eliminación de flúor. El más utilizado, digamos, de bajo costo y eficiente es el de adsorción, es un filtrado. ¿Sí? La adsorción es un filtrado. Lo que pasa es que en ese filtro, el filtro es un material activo, que es, en este caso es hueso molido, es hueso que ha tenido un proceso de calcinación, y ese hueso retiene flúor. Y eso, digamos, en general los procesos de adsorción, como ya mencioné antes en la unidad anterior, son reversibles con alguna degradación en el tiempo, ¿no? No es que infinitamente van a ser reversibles o regenerables, porque van perdiendo alguna capacidad, pero uno puede reactivarlos, ¿no? Volverlos a poner en operación. Ahí tienen algunos datos, en caso de filtros de hueso. Ahí tienen los valores, por ejemplo, de diseño. De nuevo, es una carga superficial, es una carga hidráulica superficial en el filtro. Los valores de retención de flúor y la regeneración que se hace con una solución de hidróxido de sodio. Alguna foto de eso. Bueno, proceso de filtración en general. Y ósmosis inversa, que también es un sistema, también es una filtración, pero esto con una membrana. Membrana que tiene una capacidad particular, que es la de dejar pasar determinadas sales, y cuando uno ejerce una presión suficiente, que supera la presión osmótica, también esto ya lo mencioné antes, estos son fotos de equipos, las membranas están en digamos, en estos enrollamientos, ¿no? Están aquí. Y bueno, como etapa final de esto, digamos, del proceso de potabilización, tenemos la desinfección, que es la eliminación de patógenos, ¿no? Eso se puede hacer con distintos desinfectantes. El más utilizado, cloro o hipoclorito, porque es lo más barato, pero bueno, que tiene algunas limitaciones, ¿no? Respecto a la generación de algunos compuestos, si es que hay materia orgánica, etc. La idea de la desinfección es poder tener una capacidad de desinfectante hasta el extremo, digamos, en la zona más alejada del uso, o sea, el punto más alejado de la red de distribución de agua potable. Hasta ese lugar deberíamos tener desinfectante residual, cloro residual. ¿Sí? ¿Si alguien quería preguntar algo? No. Bien. Bueno, ahí hay distintos tipos de desinfectantes, la eficiencia, que depende, en el caso de
desinfectante de tipo químico, tiempo de retención, tiempo de contacto de 30 minutos como mínimo. El pH, la temperatura, bueno, todo esto. Y este es el esquema de la planta de potabilización de Paranacito, que es un esquema típico de agua superficial. Lo vamos a ver con algún detalle en el problema, les voy a comentar algunas cuestiones en particular. Así que en breve este enlace se termina y como les dije, nos conectamos de nuevo 18:50. Bien, corto acá para no empezar. Perfecto. Para no empezar